Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Venga, ya estamos una semana más con otra sesión de cuentos. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Hoy os traigo un cuento que no tiene nada de raro. Se llama Sígueme y es de José Campanari y Roger Olmos. Pero antes de empezar con el cuento, ya sabéis lo que toca. Manos en posición. Colorín colorado, este cuento va a empezar con dragones y princesas y castillos encantados. Colorín colorado, este cuento va a empezar. Venga, ¿me seguís? Vamos. Dice, había una vez una selva donde vivía un elefante gordo y gris, con una trompa muy larga, 2 orejas enormes, un rabo pequeño y 4 patas cortas. Un elefante gris con lunares morados, pero que no tiene nada de raro. Todas las tardes de primavera, el elefante se sentaba al borde del camino para ver a las hormigas verlas pasar. Por la mañana, las hormigas salían de su hormiguero y por la tarde regresaban a sus casas muy cargadas de cosas de todo lo que se encontraban por aquí y por allá. Las hormigas eran negras, tenían un par de antenas, 3 pares de patas, caminaban al mismo ritmo, una detrás de otra, parecían todas iguales. Pero de tanto mirarlas, una tarde de mucho calor, el elefante descubrió una hormiga negra que tenía cintura de avispa, que lo dejó pasmado. A partir de entonces, el elefante solo iba al camino para ver aquella hormiga. Cuando ya el verano llegaba a su fin, el elefante se dio cuenta de que no volvería a ver a la hormiga hasta después del invierno. Entonces se puso su traje de cuadros con una chaqueta de botones y se sentó a esperar a la hormiga negra para declararle su amor. El traje le quedaba un poquito pequeño porque había comido mucho ese verano y casi no se le podía abrochar, pero no le importaba. La hormiga, que ya había notado que el elefante la miraba, llegó un día con un cartel que decía: «Sígueme, sígueme». El elefante, ni lento ni perezoso, porque estaba muy contento, la siguió. La hormiga caminaba y el elefante caminaba. Y camina, que llegaron a la puerta del hormiguero. Cuando todas las hormigas entraron, el elefante también entró. Primero la trompa y luego el resto del cuerpo. Y cayó en medio del hormiguero. Por suerte, las hormigas ya estaban cada una en sus habitaciones y no aplastó a ninguna. Pero el elefante tenía un problema, porque todas las puertas eran iguales y no sabía cuál era la de su amada hormiga. Entonces vio una hoja a modo de felpudo que decía: «Sígueme, sígueme, 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 sígueme». Y la hoja desapareció. Entonces, sin pensárselo 2 veces, el elefante abrió la puerta y ¿qué vio? Un largo camino con un horizonte al fondo, bordeado de árboles. Y en medio del camino, una hormiga negra con una hoja que decía: «Sígueme, sígueme». El elefante, ni lento ni perezoso, porque estaba muy contento, pues la siguió. La hormiga caminaba
y el elefante caminaba. De pronto, ya hemos dicho que el elefante había comido un poquito durante el verano, pues ¿qué pasó? Que un botón de la chaqueta salió por los aires. Y el elefante, ni lento ni perezoso, porque era el botón que le tapaba el ombligo, pues se puso a buscar entre las piedras, se puso a buscar entre los árboles, pero no lo encontró. Y cansado de buscar y buscar y buscar y buscar, volvió al camino para encontrarse con la hormiga. Miró a la derecha, miró a la izquierda, miró delante, miró detrás, pero la hormiga no estaba. Y el elefante, lento y perezoso, porque ya empezaba a estar un poquito triste, siguió caminando y mirando al suelo. De pronto, la trompa se tropezó con algo que había debajo de un árbol. ¿Qué sería? ¡Un costurero! Sin pensárselo dos veces, el elefante levantó la tapa del costurero y vio agujas, hilos, tijeras, dedales y en medio de todo el costurero un botón que se movía de aquí para allá. El botón, en lugar de agujeros, tenía un letrero que decía «Sígueme, sígueme». Y entonces el elefante, con su traje de 3 botones, se metió dentro del costurero. Primero la trompa y luego el resto del cuerpo. El elefante, ni lento ni perezoso, con mucho cuidado de no pincharse con las agujas y de no enredarse entre los hilos, llegó al fondo del costurero y encontró un camino muy largo, con un horizonte al fondo, bordeado de árboles de hilo. Y en medio del camino, una hormiga con un botón que decía «Sígueme, sígueme». La hormiga caminaba y el elefante caminaba. Al cabo de un rato, el elefante tenía mucha sed y entonces decidió buscar una fuente. No sabía que en el fondo de los costureros no había de esas cosas. Entonces, cansado de buscar y rebuscar, volvió al camino para encontrarse con la hormiga. Miró a la derecha, miró a la izquierda, miró delante, miró detrás, pero la hormiga no estaba. Y el elefante siguió caminando, caminando y mirando al cielo. Y de pronto, colgada de la rama de un árbol, ¿sabéis qué encontró? ¡Una botella de agua! El elefante, ni lento ni perezoso porque tenía mucha sed, cogió la botella y dentro vio una hormiga negra con un bañador amarillo, gafas de bucear, 3 pares de aletas, gorro y un letrero que decía «Sígueme, sígueme». Sin pensárselo 2 veces, el elefante se metió en la botella. Primero la trompa y luego el resto del cuerpo. Y empezó a nadar, a nadar, a nadar detrás de la hormiga. Y sacaba de vez en cuando la trompa para no ahogarse y para poder respirar. La hormiga nadaba y el elefante nadaba. Como el elefante nunca había estado en una botella, pues se distraía viendo pasar todo lo que había en el fondo del mar. Un pez mariposa, una mariposa caracol, un caracol rana. Al cabo de un rato, el elefante se acordó de la hormiga y entonces miró a la derecha, miró a la izquierda, miró delante, miró detrás, pero la hormiga no estaba. Y entonces el elefante, lento y perezoso porque ya estaba muy triste, buceó hasta el fondo de la botella y se sentó en una roca. Y entonces se le acercó una caracola. El elefante la cogió y se la puso cerca de la oreja. A ver qué escucha. Pero del fondo de aquella caracola
no llegaba el sonido del mar, sino que llegaba una voz lejana que decía: «Sígueme, sígueme». Y entonces el elefante, ni lento ni perezoso, porque aún quería encontrar a la hormiga, se metió en la caracola. Primero la trompa y luego el resto del cuerpo. Y dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, llegó hasta el fondo de la caracola, donde lo esperaba aquella hormiga negra con cintura de avispa. Y desde ese día, en una caracola que está en el fondo de una botella, que está al borde de un camino, que está en el fondo de un costurero, que está en la habitación de una hormiga, que está en un hormiguero en medio de la selva, viven una hormiga negra y un elefante gris. Una bonita historia de amor con cintura de avispa y lunares morados, pero que no tiene nada de raro. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Yo me quedo aquí con mi costurero y con mi botella a ver si encuentro algún cartel que me diga: sígueme, sígueme. Así que ahora os espero todos vuestros dibujos con esas parejas de animales que no tienen nada de raro. ¡Nos vemos pronto!